Muy buenos días, queridos y estimados colegas, seguidores y participantes del Seminario Internacional Vygotsquiano que en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos coordina el doctor Manuel Aguilar y en la Universidad de México el doctor Holbrook Mann. Esta ocasión, a través de este cuarto video, de esta cuarta presentación, deseo exponer ante ustedes lo que consideraría ser el conjunto de ideas sobre los orígenes y el desarrollo psicológico del ser humano, según considero ha desarrollado el personaje que en nuestro seminario ocupa el lugar central, Lev Semyonovich Vygotsky. Entonces comenzaremos con esta primera idea que enseguida aparecerá ante ustedes. Esta es una cita que más de 10 veces que yo sepa, lo cual no quiere decir que no sean más. Uno de los seguidores fundamentales, te regresas tantito a Alexander Romanovich Luria, con quien en Moscú estuvo trabajando Vygotsky hasta su muerte. De hecho, nada más como una anécdota que me fue transmitida a mí a través de la boca del doctor Felipe Cruz Pérez, formado en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, señalaba que la muerte de Luria, y en algunos lugares se estila, que quienes cargan el féretro son los amigos. Al único que no le permitieron cargar el féretro en 1977 o participar de esta tradición fue Alexei Nikolaevich Leontiev. Ahí dejo la anécdota. Para precisar las sendas diferencias que existían, que ya expuse en el primer video de esta serie, entre nuestro personaje Alexander Romanovich Luria y Alexei Nikolaevich Leontiev. No puse su fotografía, por ahí tengo otra autógrafa. Esa me la regaló una alumna de Luria cubana, que también fue alumna de Leontiev, y también me regaló una autógrafa, pero esa no la puse ahí. Y nuestro personaje Vygotsky. Ahora sí vamos a la cita, que Luria no se cansaba de reiterar, por ejemplo, en los procesos cognitivos, un análisis o enfoque sociohistórico que en Fontanella publicaran desde Barcelona un grupo de personajes muy cercanos al doctor Jordi Peña Casanova, a propósito de la postura de Vygotsky y particularmente de Luria, que Luria siempre refirió casi de memoria, esta cita que aparece en la mayoría de los textos tanto de Luria como de Vygotsky, en sentido amplio, para explicar las formas más complejas de la vida consciente del hombre, cita textual, si no yo hubiera puesto del ser humano, que también incluye a la mujer. Hay que salir de los límites del organismo. Dentro del organismo no podemos hallar la explicación de por qué el ser humano se comporta como lo hace, por qué el ser humano es como es y por qué el ser humano ha llegado a ser lo que es en el curso de la historia de la propia humanidad. Vygotsky adicionaba esta idea de la necesidad de salir de los límites del organismo, buscar los orígenes de esta vida consciente y del compromiso o del comportamiento categorial o simbólico, no en las profundidades del cerebro ni en las alturas del espíritu, sino, sentenciaba, en las condiciones externas de la vida social, en las formas histórico-sociales de la existencia del hombre o del ser humano. Esta idea histórica ha sido cercenada en la mayoría de los enfoques que han sustentado lo que denominan equívocamente, en el mejor de los casos, pero pienso yo tergiversadamente, tras el término psicología cultural, que no es la propuesta nunca de Vygotsky, ni siquiera de lo que ellos han planteado. Ahora bien, si pasamos a la siguiente imagen, nos daremos cuenta, en la siguiente imagen, nos daremos cuenta
que hay una serie de premisas fundamentales que nos permiten comprender la obra de Vygotsky. Pasemos a la primera premisa fundamental. El ser humano es un ser social. Esa es una tesis de partida. Esta tesis nos permite también sostener que como ninguna otra especie, sea primate o no, depende en lo físico y en lo psíquico, desde sus necesidades más elementales de su prójimo. Pero no solo eso, también esta dependencia casi absoluta es la más larga a lo largo de la historia, de la infancia y desarrollo de todas las especies existentes sobre la faz de la Tierra. Ciertamente algunas especies de primates tienen una relación de dependencia inicial con sus madres. Sin embargo, esta dependencia prácticamente es resuelta en el tiempo más corto posible. Esto significa que la dependencia desde sus necesidades más elementales para su prójimo es inobjetable. La segunda idea, que no podemos obviar bajo ninguna circunstancia, las estructuras que hacen posible estas experiencias y vivencias, y por lo tanto también las que favorecen su íntegro desarrollo, están socialmente dadas mucho antes de que él pise el escenario de la vida. Antes de que un niño nazca, suponiendo que los padres no saben si va a ser niño o niña, ese niño ya carga con deseos de los propios padres y seres más cercanos, en el sentido de que si uno les pregunta ¿qué quieres que sea?, responden lo que sea, pero que nazca bien. Algunos alegan más que sea varón o que sea niña o lo que fuera, y más aún ya están pensando en el nombre que le van a poner. Quieren que estudie, es decir, desde antes de nacer ese niño ya carga con un conjunto como pípila de deseos, intenciones, propósitos, valores, una lengua que le preexiste, una cultura, una serie de objetos socialmente creados, de modo tal que esas condiciones están dadas desde antes de que ese ser pise el escenario de la vida. Y por otro lado, la específica constelación histórica, geográfica y socioeconómica existente en el tiempo de su nacimiento y desarrollo. Ningún niño tendrá asegurado el desarrollo como persona, como personalidad, independientemente del lugar donde nace, la época histórica donde nace y el contexto sociocultural dentro del cual nace. No es lo mismo nacer en Siria que nacer en Haití, que nacer en Ginebra, que nacer en Alemania, que nacer en cualquier región en esta época. El hecho de que haya regiones en guerra determina que las condiciones materiales de vida y las culturales, ideológicas y más determinen con mucho qué pasa con esa familia. Pero también la historia o constelación de su familia económica, y eso determina su vida por lo menos en la misma medida que la experiencia filogenética anclada biológicamente e históricamente del Homo sapiens. Si pasamos a la siguiente idea, podremos ver el esquema de una manera muy simple. El ser humano es un ser social. Desde sus necesidades más elementales hasta las más complejas, tanto en un sentido biológico, físico como psicológico, dependen del prójimo. En primer término, de su familia. En segundo término, de la escuela y de los instrumentos que la sociedad, a través del Estado y gobiernos, disponen. Y finalmente, en tercer lugar, de la constelación histórica, geográfica y socioeconómica existente en el tiempo de su nacimiento y desarrollo. Si pasamos a la siguiente premisa, vamos a ver que un rasgo singular del ser humano, por lo menos de los últimos milenios, es esta categoría que aparece aquí, su conciencia reflexiva.
esa conciencia reflexiva, el comportamiento humano mostrará que no está determinado tanto por los instintos y los estímulos externos del medio ambiente, como creía el conductismo o señales, sino por una estructuración significativa de su experiencia y vivencias. Y la posibilidad de anticipar en el pensamiento este comportamiento y sus probables consecuencias a fin de obrar intencionalmente. Ahí aparece la otra cuestión. Si la premisa 1 dice que el ser humano es un ser social por excelencia, la premisa 2 es que el ser humano es un ser intencional. Es un ser que actúa intencionalmente, independientemente del grado de conciencia que tenga el sujeto de la actividad, de las motivaciones que subyacen a su comportamiento. Sin embargo, su comportamiento se orienta intencional o deliberadamente, con más o menos grado de conciencia en sentido amplio. Es evidente que de igual manera estas estructuras de sentido están en buena parte determinadas socialmente y están inmersas en los procesos de signos o de lenguaje. De otra manera no operaríamos. Si lo vemos otra vez en el esquema, la premisa número 2 sería: el ser humano posee como rasgo singular su conciencia reflexiva. 2. Su comportamiento no se encuentra determinado por los instintos o pulsiones, dijeran algunos. Tampoco se encuentra determinado por los estímulos naturales del ambiente o señales, como creían los conductistas. Su comportamiento se encuentra determinado por una estructuración significativa de sus experiencias y vivencias, o pirishivani, y por la posibilidad de anticipar en el pensamiento ese comportamiento, además de anticipar las probables consecuencias del comportamiento, de modo tal que sale de los límites del ensayo y error para colocarse dentro de los linderos de lo que sería el acto intencionado, deliberado, consciente, propositivo. Pasemos a la siguiente y vamos a ver cómo Vygotsky reafirma esto, y otra vez vuelvo a citar a Luria, porque mucho de lo que podemos afirmar respecto a lo que dijo o no Vygotsky está relacionado mucho con lo que dice, escribió y organizó Luria. Los reflejos naturales del niño se reorganizan radicalmente por la acción con o sobre los objetos, sean estos objetos materiales u objetos culturales, herramientas, instrumentos simbólicos como el pensamiento, el habla, etc. Se forman nuevos esquemas motores que crean una especie de modelo de objetos. Los movimientos se van sometiendo a las propiedades objetivas de ellos. Por ejemplo, el comportamiento observado hasta ahora en primates no humanos y en nosotros como humanos demuestra que 4 o 5 conductas de la mano derivan de este tipo de fenómenos. Voy a señalar solamente los más estudiados. La pinza. La pinza es un comportamiento que ningún bebé al nacer puede realizar. La pinza le permite conductas del comportamiento o relación mano-mano. Tomar un objeto, abotonar algo, prender un cerillo, realizar una pinza para tomar posteriormente un lápiz, una pluma, etc. La pinza es un comportamiento sumamente complejo que usualmente se realiza con los dedos índice y pulgar. Pudiera realizarse con el medio y pulgar, anular y pulgar, o meñique y pulgar. Sin embargo, la pinza usual es con índice porque permite movimientos culturales más finos. Un segundo comportamiento puede ser la cuenca, contener agua. La cuenca, que lo realizan pocos animales para realizar conductas de desplazamiento, aprehensión y apropiación de objetos. El puño. El puño permite no solamente golpear, permite contener dentro de la mano una serie de objetos para que no escapen.
La prensa que aprisiona un objeto entre la mano y otro punto de apoyo que puede ser el piso o cualquier otro objeto, la tierra. Sin embargo, la pinza, sobre todo la prensa, atrapa al animal que la realiza. Un animal que es experto en realizar prensa son los felinos, el gato, por ejemplo. Cuando atrapa a un ratón, pone la pata sobre el ratón, pero si alza la pata el ratón se escapa. Es decir, al quedar atrapado el ratón con una pata, con la otra tiene que actuar para dañarlo. De otra manera, quedaría él atrapado en la pura conducta de aprehensión. Esas conductas, pinza, cuenca, prensa, puño y garra naturalmente para atraer un objeto hacia sí mismo, implica comportamientos motrices que no preexisten materialmente en la organización neuromotriz del menor, sea en sus astas o haces corticoespinales o en los haces extrapiramidales o cerebelosos que históricamente está demostrado. Tienen que ver con la estructura del movimiento, no vienen impresos en la estructura de la corteza cerebral aún no desarrollada plenamente en el niño al nacer, y esas conductas se tienen que desarrollar. La marcha erguida también tiene que ser aprendida por el niño. Las conductas de respiración no son tan automáticas, se tienen por lo menos que diferenciar en 3 tipos de comportamientos: la deglución, el acto de habla y lo que es el propio acto respiratorio. Como vemos, el niño no solo vive en un mundo de objetos terminados, creados por el trabajo social. Desde el mismo comienzo de su vida entabla siempre la necesaria relación con otras personas, es decir, la mamá, el papá, quien sea, le está dando objetos, le aporta objetos, le dice qué objetos son riesgosos, etc. Es decir, la relación no es directamente, como creyó Piaget, entre un sujeto cognoscente y un objeto de conocimiento, sin importar si existen o no seres humanos. En realidad, en la relación con las otras personas, aprende el lenguaje objetivamente existente. Se apropia la lengua existente y naturalmente puede asimilar experiencia de generaciones. Todo ello se convierte en un factor decisivo para la formación de las funciones mentales superiores que diferencian al ser humano de los animales. Luego entonces, este es parte del modelo de la lógica del desarrollo planteada por Vygotsky, pero sigamos un poco más. Si nosotros vemos el siguiente esquema, nos daremos cuenta que en una actividad, el siguiente esquema, nos daremos cuenta que la actividad aparentemente simple es sumamente compleja. Nuestro sistema cognitivo e intelectual nos lleva a suponer que toda esa serie de procesos aquí representados ocurren secuencialmente, pero no es así. Si yo apunto esta I, que significa information, información, los humanos somos informívoros, consumimos información que viene del exterior del sujeto de la actividad hacia el interior del sujeto de la actividad a través de su aparato psíquico, valga la categoría, o a través de su estructura psicológica. Por lo tanto, la relación entre la información, esta que se ve aquí, y el sujeto de la actividad está mediada por un conjunto de procesos psicológicos que tienen un primer filtrado. El primer filtrado tiene que ver con 2 fenómenos que nos permiten separar el mundo en 2 realidades: la realidad ya conocida y la realidad novedosa. Si yo no separo la información entre lo que ya conozco y lo no conocido, no soy capaz de identificar cómo comportarme ante una u otra circunstancia. Esto implica por lo menos que deben existir 2 procesos básicos fundamentales, independientes que puedan tener o no una base biológica: MN de memoria y MO de motivación. Debe haber un conjunto de factores motivacionales, sean de orden biológico, hambre, sed, otra serie de necesidades básicas, o sean complejas. Dijera Abraham Maslow, el deseo de autorrealización. Pero pensemos en que hay un conjunto de motivaciones
y hay un conjunto de mecanismos de memoria que nos permiten en un primer filtrado reconocer que la sensopercepción no puede ocurrir sin la memoria, porque cuando yo percibo, hago un análisis de si lo percibido para mí es o no conocido. Pero eso implica otra cuestión. Sensopercepción y memoria tienen que estar relacionados, porque de otra manera no podría reconocer lo que está fuera de mí entre conocido y novedoso. Dos, la motivación, porque esto responde a necesidades personales. Tercero, la atención. Los globos oculares u ojos no son órganos estáticos, ni que copien la realidad externa. Los ojos se mueven sobre el objeto de modo tal que el proceso de atención selectiva de la actividad sensoperceptiva y el reconocimiento y diferenciación entre lo novedoso y lo conocido implican un proceso de razonamiento RZ que me permiten realizar un conjunto de procesos que implican a su vez 4 fenómenos indisolublemente ligados en la estructura del pensamiento: el análisis y la síntesis. El proceso analítico, por definición, implicaría un proceso de descomposición del todo en una serie de sus partes para reconocer las que nos permiten identificar como componentes esenciales de dicha categoría, y por lo tanto tengo que realizar este doble proceso analítico-sintético. Pero también no descompongo el objeto realmente, físicamente, lo descompongo dentro de mi cabeza. Por lo tanto es un proceso de abstracción y a su vez de generalización. Si yo hablo de razonamiento, tengo que hablar por necesidad de un análisis y síntesis y de una abstracción y generalización como dos díadas relacionadas con el proceso del razonamiento. Pero el razonamiento sin la motivación, sin la atención, sin la memoria y sin la sensopercepción son imposibles de operar. Dicho de otra manera, no necesariamente operan secuencialmente como eran en los modelos de procesamiento distribuido secuencial en diferentes teorías cognitivas contemporáneas. Son procesos que pueden ocurrir simultáneamente y que de uno a otro se van implicando intrapsicológicamente. Por eso decía Vygotsky que el impacto de la cultura, de las relaciones sociales, de las sociedades del lenguaje, no solamente actúan transformando una realidad existente, sino además permiten la construcción de una realidad por existir que permite realizar este proceso de análisis y síntesis, abstracción y generalización. Este conjunto de procesos, senso-percepción, memoria, motivación, atención, razonamiento, etc., es lo que posteriormente pasará a ser reconocido como el conjunto de procesos psicológicos superiores que permiten este proceso analítico sintético y que permite una serie de toma de decisiones para resolver una serie de problemas prácticos, teóricos, fácticos, emocionales o de diversa onda. Y esta toma de decisiones para la solución de problemas forma parte de lo que es la actividad. Yo realizo una actividad y como resultado de mi actividad obtengo que la consecuencia puede o no concordar con el propósito de la actividad o toma de decisión. Si no concuerda, rechazo la actividad como correcta o acertada y corrijo, porque si no realizar este proceso de comparación de los resultados de la actividad con las representaciones anticipadas del resultado que tengo, no podría darme cuenta de si fue errónea o no, y si acepto o no la actividad como correcta o no. Esto me implica que la actividad no solamente es una actividad interpsicológica que permite la construcción de la representación del mundo en imágenes del mundo, sino que a su vez permite al sujeto de la actividad tomar decisiones, orientar selectivamente, no regresa perdón, orientarse, te regresas una por favor, orientar selectivamente la actividad, realizar la actividad y comparar los resultados de la actividad, resultados de la acción contra las representaciones anticipadas que tengo. Esto me permite salir del ensayo de error. Pero además, si yo me esperara hasta el final de la acción, tendría que esperar al error para darme cuenta de que no concordó. En consecuencia, antes del resultado yo puedo realizar una anticipación de si lo que estoy haciendo me permite o no
llegar al resultado que espero. Si me doy cuenta que lo que hago no se corresponde con el propósito de lo que estoy haciendo, corrijo antes de obtener el resultado y se repite este ciclo. Este ciclo que ahora pomposamente se llama funciones ejecutivas, no es otra cosa más que lo que Vygotsky y posteriormente Luria denominaron como la orientación selectiva de la actividad a través de mecanismos de autorregulación consciente y voluntaria. Suena pomposo, pero vámonos viendo con otro ejemplo, que es el que sigue. Cuando yo hablo de sensopercepción, hablo de un proceso que garantiza el ingreso y ulterior procesamiento de la información que para la vida funcional o relacional requiere el ser humano. Hablo de 3 tipos de sensaciones. Interoceptiva, me permite reconocer hambre, sed. Propioceptiva, me permite reconocer la postura de mi cuerpo, dolor, presión, temperatura. O exteroceptiva, la que se encuentra fuera de mi sistema musculoesquelético y de la estructura interna del cuerpo. Pero puedo tener claro que de la información que viene del exterior tengo 2 mecanismos para reconocerla. A distancia, la visión. A distancia, la audición y a distancia, el olfato. En estos 3 casos, ni la información visual, auditiva o olfatoria tiene que estar físicamente, directamente sobre el órgano sensorial, mientras que el tacto y el gusto, lo real tiene que estar directamente actuando sobre el órgano sensorial. Por lo tanto, puedo reconocer 2 tipos de información, por contacto y a distancia. Hablo de información que algunos teóricos como Henry Hess denominaron la información, llamémoslo así, cognoscitiva. Llamémosle la información que no tiene que ver con nuestros propios estados de ánimo, porque también tengo sensaciones como tristeza, angustia, ansiedad, desesperación, alegría, ira, que tienen que ver más con las emociones. A ese tipo de sensaciones los neurólogos le llamaron sensaciones protopáticas. Proto, porque están directamente relacionadas con algo, y patos del propio cuerpo. Tienen que ver con los estados físico-emocionales y psicológicos del ser humano, mientras que las exteroceptivas nos permiten reconocer la realidad en el sentido más amplio del conocimiento y de la realidad. Tengo claro que en este modelo la sensopercepción nunca está separada de la memoria, por lo que ya señalaba. Tengo que reconocer lo novedoso de lo reconocido y lo que es la atención. Para poder percibir tengo que valerme de la atención, si no dejo de percibir adecuadamente. Vamos a la siguiente, por ejemplo. Vamos a ver la categoría de atención. ¿Qué es la atención? Por atención vamos a entender un proceso de orientación selectiva de la actividad psicológica hacia un determinado segmento de la realidad sensible, excluyendo otro segmento de la misma que pasaría a ser el fondo de la actividad orientada. Esta implica un proceso selectivo y discriminativo, es decir, ante tanta información simultánea que nos ocurre, yo debo discriminar la irrelevante de la relevante, y este proceso de atención depende de 2 maneras. Yo puedo separar la involuntaria de la voluntaria. La involuntaria va a estar determinada por las propiedades del estímulo. ¿Qué propiedades del estímulo pueden provocar atención? La novedad. Una maestra de preescolar que se da cuenta que los niños se distraen, empieza: a ver, chamacos, vamos a... Y entonces, con el estímulo novedoso o intenso, atrae la atención del niño. La novedad, la intensidad o la variabilidad del estímulo aseguran un proceso de regulación de la actividad selectiva orientada. A esto le voy a llamar, o le va a llamar, desde Vygotsky y Luria, heterorregulación o la regulación del exterior que deriva de la actividad interpsicológica. Mientras que cuando hablo de la esfera motivacional y de intereses, el problema ya no está en las propiedades del estímulo, está en las características psicológicas del individuo, en su conciencia,
en sus valores, en sus principios. Esto significa que el desarrollo va de la heterorregulación a la autorregulación del comportamiento y va por lo tanto de la actividad interpsicológica a la actividad intrapsicológica. Hay otros 3 factores de la atención que deben ser considerados porque alteran la atención. El primero es el volumen. Si es mucha la información, la persona pierde la atención. Si está variando si la información es constante y no cambia, se produce pérdida de atención y por lo tanto, pese a que la atención cambie de un lado a otro, se debe mantener la finalidad de la actividad. La estabilidad está determinada por el tiempo. ¿Cuánto tiempo es capaz una persona de atender? Y por volumen se entiende la cantidad de información. Si vemos entonces el proceso mencionándose de la heterorregulación a la autorregulación, implica que va de la actividad interpsicológica a la intrapsicológica y la atención tendría que ver con la sensopercepción y con la memoria porque hay que reconocer estos elementos. Pero si nos vamos a la siguiente, por ejemplo, entre la sensopercepción, la atención y la memoria debe haber un proceso de retención de la información y recuperación de la información. Entre esa retención y esta recuperación no pasa nada, tendría que pasar algo. Yo tengo que organizar la información. Y tengo 2 maneras de organizarla. O la organizo en imágenes o la organizo en conceptos. No hay más. Proposiciones o categorías. Esta idea de organizarla en imágenes o organizarla en conceptos puede ayudar a que significativa o semánticamente lo real sea representado como significados y sentidos, y sin esta organización el proceso de la memoria se ve directamente trastocado. Vamos al de la imagen de la memoria y veremos, si yo sostengo como memoria un proceso de grabado, retención y recuperación de la información adquirida durante la vida, de la misma manera que la atención puede ser voluntaria, dependiendo sea lo que la provoque. Si la provoca la esfera motivacional, será una atención voluntaria y por lo tanto autorregulada, y la memoria también. Pues si es regulada por las propiedades del estímulo, será regulada desde fuera del sujeto. La información no importa si es visual, auditiva, olfatoria o gustativa, se tiene que retener. Y aquí hay por lo menos una clasificación básica, se retiene a corto plazo o a largo plazo. Si se retiene a corto plazo, hay pérdida de la información siempre. Y a largo plazo se conservaría. El problema es cómo se recupera la información. Y la recuperación de la información, si regresamos al anterior, nos vamos a dar cuenta que puede ser de 2 maneras, en imágenes o en significados. Yo puedo ver una persona y decir no me acuerdo de quién eres, porque la distancia entre lo que tengo enfrente y me recuerdo ha variado. Esto significa otra cuestión, que los procesos psicológicos superiores no se adquieren de una vez y para siempre, sino también van evolucionando y van evolucionando las relaciones intrapsicológicas que se expresan entre todos y cada uno de los procesos psicológicos superiores. Si pasamos a la siguiente entonces, que es la de la memoria, yo retengo y recupero la información. Sin estos procesos es imposible hablar de construcción de estructura psicológica. Pero vamos a la que sigue. Y con lo que sigue podemos entrar entonces a otra definición que va a ser crucial. ¿Qué es el aprendizaje? Ya veíamos que por lo menos se habla en la vida cotidiana y el aprendizaje escolar. Los conceptos que se adquieren en la vida cotidiana o los que se adquieren en la escuela permiten por lo menos reconocer que el aprendizaje es un proceso activo por parte del sujeto que aprende. Posibilita nuevas pautas de comportamiento para la solución de problemas y se le presenta al individuo durante su vida personal o ontogénica. El aprendizaje como actividad implica un conjunto de condiciones que lo facilitan o lo limitan y se traduce a su vez en unas posibilidades de representación o transferencia. Si estos procesos fallan, el aprendizaje también se va a afectar. Si hay baja motivación para aprender, el aprendizaje
se afectaría. Si la memoria no ayuda a retener, se afectaría. Si hay problemas de atención, etc. Pero pensemos que como resultado del aprendizaje puedo representar cosas que antes no representaba, puedo transferir esas representaciones por otros problemas y puedo solucionar una serie de problemas que no solucionaba antes. Pasemos a la siguiente imagen y veamos la siguiente posibilidad de explicar en el proceso del desarrollo, nos dice Vygotsky, el niño asimila no solo el contenido de la experiencia cultural, que es átomo, que es materia, que es energía, etc., sino también los medios de pensamiento cultural, la escritura, la lectura, la lógica matemática, el pensamiento científico, qué sé yo. Los procedimientos y las formas del comportamiento cultural, cómo usar un celular, cómo usar un iPad, cómo utilizar las redes sociales, eso hace 25 años ni nos lo imaginábamos. Yo por lo menos en mi infancia no me imaginé trabajar con esta realidad, trabajaba con otras. Por eso el hábito de coleccionar plumas, lápices, lapiceros, plumas fuentes y demás, lo hacíamos a mano limpia. Ustedes ya están en la era posmoderna. Segundo, en la base de estos procedimientos se encuentra la utilización de determinados signos culturales. Tercero, el dominio de tales signos culturales o instrumentos psicológicos y por su intermedio de funciones psicológicas naturales genera siempre un desarrollo. Es decir, eleva la función dada a un grado superior, aumenta y amplía su actividad. Esto implica separar dos categorías: la categoría de aprendizaje o apropiación y la categoría de desarrollo. No son lo mismo. Por eso los test de desarrollo mental que lo basan en conocimientos están cometiendo un error: confundir saber con inteligencia o con desarrollo. Pero veamos otra idea más. De entre todas las especies animales existentes sobre la faz de la Tierra, solo una requiere un largo proceso de desarrollo y aprendizajes. Es decir, aprendizajes y desarrollo no son lo mismo. Debieran estar relacionados y sin embargo no son lo mismo desarrollo y aprendizajes para apropiarse y poseer los recursos o dispositivos que le permitan vivir y responder adecuadamente a las exigencias de su colectividad. Las exigencias de la colectividad no son lo mismo en la montaña de Guerrero, en la sierra de Chihuahua, en los altos de Chiapas, en el desierto del Sáhara, porque las condiciones son distintas. Esta especie que tiene la infancia más prolongada como preludio de su formación adulta es la especie humana. Pero veamos un poco más. Al momento de su nacimiento, el ser humano es el más incapaz para sobrevivir por sí mismo. Como ser, es totalmente dependiente de su grupo familiar o de los adultos que con él convivan. Para sobrevivir requiere la relación activa con otros miembros de su especie, poseedores, esos miembros, de la experiencia sociocultural requerida para sobrevivir en dicho contexto. Para que el niño pueda desarrollarse como individuo, como personalidad, requiere la presencia de otros que no son él. El yo se construye a expensas del otro. El otro y el yo, dos realidades, un mismo proceso. Si seguimos con estas premisas, llegaremos al siguiente supuesto. Al momento de su nacimiento, el niño es incapaz, hasta probar lo contrario, de pensar, comprender el lenguaje, articularlo, memorizar voluntariamente, orientar voluntariamente su comportamiento hacia fines, valorar ética o estéticamente la realidad, etc. Empero, dentro de su colectividad, esta gama de procesos ya existen y se desarrollan. Veamos, esta serie de reflexiones nos llevan a plantear una serie de preguntas. Si la experiencia sociocultural e histórica y los procedimientos psicológicos que permiten su apropiación existen y se expresan dentro de la colectividad a la cual se integra el niño, ¿cómo se apropia de estos? ¿Cómo los interioriza?
Para ello requiere de algún instrumento existente en la colectividad o únicamente se sirve de los mecanismos sensoperceptivos y motores de que dispone y tempranamente desarrolla. ¿Qué es lo que el niño se apropia de su medio y qué es lo que construye? Sin estas preguntas no podíamos entender los orígenes y el desarrollo de la estructura de la personalidad en el individuo. Veámoslo de la siguiente manera. El comportamiento humano, decía Blonsky, uno de los personajes que influyen dentro de la ex-URSS a Vygotsky, puede ser comprendido solo como historia del comportamiento. Esa noción de historia va a ser clave. Hasta en psicopatología, si no hacemos la historia de los procesos, no comprenderemos nada. Pasemos la que sigue y veámoslo de la siguiente manera. Aparece una línea, color naranja, que va a ser la curva normal de un desarrollo. Por normal no entiendo otra cosa más que la curva del desarrollo de un ser humano. Paralelamente con el desarrollo en café, aparece otra línea que es la curva del aprendizaje. Sin embargo, la línea anaranjada no aparece al momento del nacer de la persona. Desde antes de nacer, ya se viene estructurando durante todo el periodo embriofetal, ¿sí? El periodo embrión, el feto y el neonato, de todo un conjunto de recursos que derivan de la mielinización, de la maduración neurológica y de la maduración en general. Por lo tanto, la noción de desarrollo es una noción que se refiere al proceso que permite al individuo construirse como personalidad a través de dos factores o dos elementos fundamentales. La maduración, que es el conjunto de recursos fundados biológicamente, y el aprendizaje. Pero el aprendizaje no es lo mismo que el desarrollo. Por eso las evaluaciones de desarrollo de la inteligencia realizadas con pruebas de conocimiento son una soberana aberración. Por otro lado, hay una premisa básica de la que parte Vygotsky en este proceso de interiorización. Al nacimiento, la persona tiene una menor competencia para realizar por sí mismo una serie de actividades que le permitan resolver y responder a las exigencias del entorno. Conforme va aprendiendo y desarrollándose, incrementa a una mayor competencia para resolver estos problemas. Es decir, como podemos apreciar, la relación entre menor y mayor competencia para realizar ciertas tareas que provienen del desarrollo del aprendizaje es inversamente proporcional a la curva de la intervención por parte del adulto, experto, maestro o qué sé yo. Esto significa que la intervención debe tener un impacto, si no, no tiene sentido la existencia de los adultos, de los expertos y de los maestros. Y si eso no tiene nada que ver con el desarrollo, pues Vygotsky decía que Piaget está profundamente equivocado. Porque si para Piaget el desarrollo cognitivo o cognoscitivo y de la persona se encuentra directamente relacionado con los objetos de conocimiento, ¿cuál es el papel del docente? No tendría ningún sentido. Pero no solamente se establece una relación inversamente proporcional entre curvas del aprendizaje y del desarrollo y curva de la intervención, sino que además de realizarse una menor intervención por parte del experto, del adulto, del docente, la calidad de la intervención también va cambiando. No es lo mismo la intervención al inicio que en las etapas intermedias o en la etapa final del proceso del desarrollo y del aprendizaje. Y el otro problema que plantea Vygotsky es el de la relación entre desarrollo y aprendizaje o aprendizaje y desarrollo, porque para Piaget el aprendizaje está directamente condicionado por los niveles de desarrollo alcanzados por el sujeto de la actividad, mientras que para Vygotsky el aprendizaje pudiera favorecer los niveles del desarrollo del niño, promoviendo nuevas posibilidades a través de los procesos de la relación explicada antes
interpsicológica, para que ésta sea interpsicológica y podamos hablar del último elemento. En consecuencia, el desarrollo no proviene del tiempo y la maduración. A 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de edad, no depende de la edad del desarrollo. Depende de este proceso de la relación desarrollo-aprendizaje o aprendizaje-desarrollo y del proceso de intervención deliberada por parte del adulto, el experto o el docente, de modo total que se reduzca el nivel de menor competencia del sujeto para enfrentar las exigencias de la vida a una mayor competencia. Esta relación entre aprendizaje, desarrollo, intervención y maduración son, al decir de Vygotsky, los factores del desarrollo. Pero vamos a la siguiente imagen. ¿Qué significa esto? Que si yo trato de aplicar este modelo en un nuevo esquema, yo voy a tener un nivel alcanzado de desarrollo o aprendizaje y un nivel próximo de desarrollo o aprendizaje. ¿Cómo diferencio el nivel de desarrollo alcanzado con el nivel de desarrollo próximo? La única posibilidad de diferenciarlos deriva de un principio elemental. En cuanto al sujeto de la actividad, es decir, el niño, el individuo, la persona, es capaz de resolver por sí mismo una serie de exigencias o de problemas que demanda su entorno de realidad, hablamos de que ha alcanzado ese nivel de desarrollo. Hay un conjunto de problemas que plantea la realidad que el sujeto por sí mismo no es capaz de resolver, pero con la ayuda de la intervención pudiera ser capaz de aprender a resolver, de modo tal que la intervención cumple el papel de provocar, propiciar o favorecer esa transición de un nivel alcanzado a un nivel próximo. En cuanto el sujeto es capaz de realizar por sí mismo lo que era incapaz de realizar por sí mismo, pero podía realizar con la ayuda, ha llegado al nivel próximo. Este nivel próximo se transforma en nivel alcanzado y se propone un nivel próximo de desarrollo. Esto implica que esta intervención demanda una relación didáctica entre maestro y alumno, entre adulto y menor, entre experto y novato, un contenido de aprendizaje durante una actividad escolar o durante una actividad cotidiana, y que el docente, adulto o quien sea se vale de una serie de mecanismos de influencia educativa o didáctica o pedagógica para favorecer ese paso del nivel alcanzado al nivel próximo. El problema es lo que está en medio. ¿Por qué? Porque Vygotsky decía también críticamente que casi todas las pruebas psicológicas existentes hasta esa época, pero yo agregaría hasta esta época, lo que evalúan es si el niño tiene un nivel alcanzado de desarrollo. Ya dice palabras, ya habla, ya camina, ya resuelve problemas lógicos, resuelve todo esto, resuelve la prueba de Londres, resuelve la torre de Hanoi, ya resuelve el test Barcelona, quiere decir que está bien. Pero dice Vygotsky, eso tiene un defecto. El defecto es que lo único que determina es el nivel alcanzado, pero no permite explicar dos cosas. ¿Cómo pasó del no poder hacerlo al sí poder hacerlo? De modo tal, ¿cuál es el proceso que le llevó a ese nivel alcanzado? Y dos, ¿qué es lo que pueden hacer terapeutas, docentes, maestros, adultos para favorecer ese paso del nivel alcanzado al nivel próximo? Y esto es lo que el profesor, maestro, gurú, demiurgo, para no decirle más, Manuel Aguilar, padre de Manuel Aguilar, J.R., llamó la zona de provocación del conocimiento. Y esta zona de provocación del conocimiento está implicando una relación didáctica. Esta curva que aparenta ser la de desarrollo es ahora la del aprendizaje. Por eso no se puso la café aquí abajo. Pero esa curva del aprendizaje está favoreciendo el desarrollo de un nivel alcanzado a un nivel próximo. Por lo tanto, esta línea que aparece entre el nivel alcanzado y el nivel próximo es lo que denominaremos la relación didáctica.
deliberada, organizada e intencionada. Pero pasemos al ZP2. Si nosotros tenemos claro esto, entonces vamos a entender que el paso entre el nivel alcanzado y el nivel próximo va a permitir llegar a un nivel alcanzado superior. De este nivel alcanzado tendría que llegarse a un nivel próximo superior. Y esta es una curva de desarrollo favorecido por el aprendizaje del sujeto que aprende y por la relación didáctica entre maestro, alumno, adulto, etc., a través de lo que tenemos aquí como la curva de la intervención en cantidad y calidad durante el ciclo escolar o durante la actividad que se realice en ese momento. Pasemos a la que sigue, la 3, y nos vamos a dar cuenta de que entonces, en este proceso, hay un sujeto, el que interviene, que toma una decisión en esa relación. ¿En qué momento, es la pregunta clave, yo, sujeto que intervengo, decido que la persona ha pasado de este nivel a este nivel y por lo tanto le cedo progresivamente la responsabilidad de la tarea? Porque yo maestro, yo adulto, yo abuelita que le quiero enseñar a mi nieta a cocinar mole, ¿en qué momento le digo, ya puedes hacerlo tú? Ya no me necesitas. Has pasado el nivel de no poder hacerlo por ti misma a poder hacerlo por ti misma como persona. Esto implica un proceso de cesión progresiva de la responsabilidad ante la tarea. Y este proceso de cesión progresiva de la responsabilidad ante la tarea está relacionado con el proceso de la relación didáctica o educativa, y en medio tiene un elemento que en otro momento hablaremos de él, la evaluación del proceso. Los procesos de evaluación no los puedo separar de esta relación didáctica y de esta cesión progresiva de la responsabilidad de la tarea, porque yo evalúo qué tanto de lo que ha aprendido el individuo le permite pasar de un nivel alcanzado a un nivel próximo y no hacer como le hacen ahora en los exámenes Ceneval, que resulta que el estudiante pasa un examen y dicen pues ya está mejor, y no necesariamente. No es lo mismo pasar un examen que realizar un proceso de evaluación del proceso y no de resultados. Como vemos, pues hablar de esta relación implica hablar del papel de la educación como un instrumento de la sociedad, del Estado y cultural para favorecer el desarrollo a través del aprendizaje de los conceptos de la vida escolar y no solo cotidiana. Y la pregunta finalmente que planteaba el doctor Aguilar en la sesión pasada del seminario, entonces, ¿el que pasa de este nivel a este nivel ya piensa científicamente? No necesariamente. El desarrollo no está vinculado al aprendizaje en ese tenor, en virtud de que aprendizaje y desarrollo no son lo mismo, pero el aprendizaje puede favorecer el desarrollo. Hasta aquí lo más que podría decir es lo que dice a continuación. Gracias.